¿Qué pasa cuando hay diferencias de aprendizaje notorias entre distintos alumnos de la misma clase? Algo que a veces no es tan fácil de llevar por Exacto, el profesor. Sí. Lo que hace la metodología de Singapur es siempre trabajar por grupos, ya no los tiene separados como individuos. Perdón. Y lo que hace entonces es, trabaja con 4 o 5 grupos que a través de los dibujos o de la expresión oral, la cual se trabaja muchísimo, él va captando el nivel de cada individuo y va aportando material, y por eso nuestra compañía ha desarrollado materiales que están de acuerdo a diferentes niveles de aprendizaje. Y va encargando tareas de acuerdo a lo que él puede observar es el nivel de aprendizaje de cada alumno. ¿Se maneja la inclusión de personas con capacidades diferentes en este método? Por ejemplo, un niño con un síndrome de Down o otra dificultad. El método no está dirigido a un alumno estándar, está dirigido a la diferencia que existe dentro de la sala de clase. Por lo tanto, o sea que sí se da esa inclusión. Se da de manera natural, no es una condición de la metodología. No es que haya un apartado y diga, esto es para este tipo de estudiantes. La metodología está pensada para gente que tiene ritmos diferentes de aprendizaje. Y no solo ritmos, sino que también estilos. Para el más kinético necesita moverse, necesita hablar, necesita escribir, dibujar. El más reflexivo necesita tiempo para pensar, para que la idea le haga sentido. El visual necesita ver, necesita dibujar, necesita ver que el otro se lo muestre. El auditivo necesita que el otro le explique. Por lo tanto, los diferentes momentos de esa clase están dirigidos para todos. Y los niños con especialidad o con necesidades especiales van tomando de cada una de estas formas lo que más le acomoda. Finalmente, no existe una manera de enseñarle a un niño con necesidades especiales, como tampoco existe una manera de enseñarle a un niño que no tiene necesidades especiales. Igual dentro de los niños que no tienen necesidades especiales hay muchas diferencias. Y esas son las que deben ser atendidas dentro de la sala de clase, y ahí está el arte del profesor. O sea que no se estandariza, porque lo que pasa muchas veces en otros métodos educativos es tratar de llevar todos al mismo nivel y a la misma forma. Se estandariza la mecanización de la enseñanza, pero esa manera de enseñar está pensada para varias maneras de aprender. Es decir, el profesor del quinto A enseña muy parecido al profesor del quinto B. El director de un colegio sabe dónde está todo su nivel y qué es lo que está haciendo. El país puede saber dónde debieran estar sus niños hoy, porque todos estamos haciendo más o menos lo mismo. La diferencia está en la interpretación de cada profesor. Es el mismo violín, pero tú sabes que hay gente que toca el violín maravilloso y gente que no le sale muy bien, como yo. ¿Es un profesor por cada aula de cuántos niños? Es un profesor por salas en Singapur de 40 niños. 40, igual puede atender las singularidades de cada niño, 40. Porque lo que atiende son singularidades de los grupos, entonces atiende a 6 grupos. Y a los grupos los tiene identificados por su dinámica. Él va comprendiendo, los transforma en unidades. Por lo tanto, pasea por la clase, pero atiende 6 veces, no 40. Atender 40 niños de manera individual es imposible. Claro. La metacognición es otro elemento que se destaca, según pude ver en el método. La metacognición es un elemento viejo ya en el lenguaje académico, sin embargo es muy nuevo en la práctica real. La metacognición tiene que ver con darme cuenta de cómo fue que aprendí lo que aprendí. Es muy importante porque yo puedo entonces manejar la forma en que yo aprendo. Me puedo autorregular. Cuando yo comprendo que lo que me es más fácil, empiezo a suplir mis deficiencias. Para el profesor es muy importante conocer la metacognición de los niños porque puede entonces enfatizar o dar más tiempo a ciertas áreas en las que él ve que sus alumnos no están desarrollados. ¿Cómo lo ve el profesor en la metodología de Singapur? A través, esencialmente, de la comunicación. La comunicación es una de las habilidades del siglo XXI, es absolutamente necesaria. Por lo tanto, en las clases de matemática o de ciencias o de lenguaje, la comunicación está siempre presente. Yo hago que el niño hable y explique. Él puede decir, la respuesta a este ejercicio es 5, pero eso no termina ahí. El profesor pregunta, ¿y cómo fue que llegaste al 5? Bueno, yo sumé, yo resté. ¿Y cómo fue que sumaste? ¿Por qué se te ocurrió sumar y no restar?
No, porque vi esto, vi lo otro. ¿Y si sumaras en vez de restar, o restaras en vez de sumar? No, no resulta, porque entonces sucede esto. Entonces el profesor va captando el proceso intelectual del niño, va viendo el nivel de abstracción que tiene y le va entregando las herramientas para llegar a niveles de abstracción superior. Lo mismo lo hace al dibujar. Cuando el niño dibuja, muestra cómo piensa. El profesor, de una rápida mirada, pasa por el grupo y sabe en qué nivel están. Entonces se detiene, si necesitan más, o avanza. ¿El dibujo se aplica en todas las disciplinas? ¿O lo ejemplificábamos con matemáticas, pero...? En matemáticas y ciencias. Se trabaja mucho con el dibujo porque es la expresión del pensamiento y porque apoya el aparato visual. Y la visualización también es una habilidad del siglo XXI. Aprender a mirar determinando lo que importa y dejando lo poco relevante. Y está muy asociado a la quizás habilidad más importante, que es la capacidad del razonamiento y la lógico, ¿no? Que es decidir, tomar decisiones basadas en fundamentos concretos, en la información, que hoy día es demasiada, que tengo que saber diferenciar qué es lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso. Un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico, lógico, que le permite tomar decisiones concretas y eficientes. ¿Que se fomenta a través de todo esto que estás detallando o hay algún elemento más? Todo el tiempo durante las clases. Son 4 habilidades del siglo XXI que se trabajan siempre. El trabajo colaborativo, la comunicación, el hablar y que me entiendan, el escuchar y entender, el escribir y que me entiendan, el leer y comprender. Está el trabajo concreto de la creatividad, que tiene que ver con aportar con ideas nuevas para problemas antiguos o nuevos, pero ideas que agreguen valor en eficiencia y eficacia. Y finalmente el pensador crítico, el razonamiento lógico, que tiene que ver con tomar la información y generar buenas respuestas. Por eso el colaborador necesita del pensador crítico, el creativo necesita de comunicar sus ideas, el colaborativo necesita de una buena comunicación y finalmente el pensador crítico necesita de estos 3 para tener buenos resultados. Eso es lo que se necesita hoy en las empresas, eso es lo que se necesita hoy en el mercado, se necesita en las familias, en los medios de comunicación. Sin esas habilidades duramos muy poco, ¿no? Y que interactúen. ¿Y la creatividad específicamente de qué modo se trabaja y se fomenta? Valorando las ideas siempre, dando espacio a los niños a que se equivoquen, a que no existen las respuestas incorrectas, a que existen las malas fundamentaciones, pero las ideas son siempre buenas, a que los niños comprendan que nunca es necesario o nunca es bueno reírse de una idea que parece extraña. Generalmente las ideas extrañas son las que aportaron más valor a nuestra sociedad. Generalmente la creatividad se confunde con el ser excéntrico o ser diferente. La creatividad puede estar en la normalidad, puede ser poco colorida, pero sin embargo muy asertiva y muy provechosa. El profesor es la metodología de Singapur, el profesor que aprende la metodología de verdad, lo que hace es ser un artista en crear y generar confianza en los niños, en sentirse válidos, solo por estar ahí, solo por tener una idea errónea. Las ideas erróneas generan buenas conclusiones. ¿De qué modo se forman estos profesores? ¿Es una enseñanza extensa? ¿Les exigen nueva formación a lo largo de su carrera, más allá de que ya se hayan recibido? Marshall Cavendish es una empresa que trabajó siempre con el gobierno de Singapur, sigue trabajando con ellos, no es una empresa gubernamental, es una empresa privada, pero ha sido la que ha estado a cargo del desarrollo del currículum y de los materiales o soluciones educacionales. Por lo tanto, en Singapur, la formación de los profesores viene con la historia que además van a los institutos de formación profesional y los profesores enseñan a sus alumnos o estudiantes a funcionar como ellos aprendieron. Por lo tanto, en Singapur funciona diferente a como debiera funcionar en Latinoamérica. En Latinoamérica necesitamos cambiar paradigmas, necesitamos enseñar de una manera diferente a como aprendí, y eso implica el someterse a un entrenamiento riguroso, eficiente, exigente, primero por parte de gente que ya ha sido entrenada por profesores de Singapur y que son certificados por ellos para poder impartir enseñanza a profesores. En Chile
existe ya el Marshall Cavendish Institute, que es una institución que tiene más de 20 profesores de primaria y de secundaria, que han pasado por un proceso de formación con profesores de Singapur y han obtenido una certificación que los valida para y que enseñar forman a su vez profesores en Latinoamérica. Exacto, exacto. Nuestra idea es llegar a Uruguay. Estamos en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en Paraguay, en Perú, en Colombia, trabajando fuertemente para que cada país genere su propio staff de profesores capacitados para formar a otros. En gobiernos como Colombia, en Chile, en Panamá, hemos estado trabajando con los ministerios de educación, ya atravesando los currículum, de tal manera de poder alinearlos con lo que las exigencias internacionales hoy día nos piden y poder entonces trabajar ya directamente en la formación de maestros a nivel gubernamental, pero también al nivel escolar, para entrar en los colegios públicos, que es donde más riqueza existe en términos de necesidad y de la necesidad real de que la educación marque la diferencia, ¿no?